Hoy tenemos el honor de contar con un invitado de gran nivel, el Dr. José Luis de la Hoz Aizpurua. El Dr. de la Hoz es un destacado médico especialista en estomatología por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en medicina por la Universidad San Pablo CEU. Su formación profesional incluye un doctorado en medicina dental por la Universidad del Pacífico en San Francisco, California, y un fellowship en dolor orofacial en la Universidad del California, en San Francisco. Además, el Dr. de la Hoz tiene un máster en dolor orofacial por la Universidad San Pablo CEU y diplomado en psiconeuroinmunología clínica por la Natura Foundation en los Países Bajos. Es un experto reconocido en medicina dental del sueño y ha sido miembro activo y presidente de varias sociedades prestigiosas, incluyendo la Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial y la Academia Europea de Dolor y Disfunción Orofacial. Su influencia en el campo es internacional, siendo miembro activo de la Academia Americana de Dolor Orofacial y ha formado parte del Comité Examinador de la Junta Americana del Dolor Orofacial. Además es miembro de la Academia Pierre Fauchard y del Colegio Internacional de Dentistas y es profesor asociado en el Departamento de Odontología de la Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo CEU en Madrid. Con una carrera llena de logros y contribuciones significativas en la medicina dental y el tratamiento del dolor orofacial, estamos encantados de tenerlo con nosotros para compartir su vasto conocimiento y experiencia. Bienvenido, Dr. José Luis de la Hoz. Bueno, hola doctor José Luis de la Hoz, hola papá, bienvenido a la tertulia de Cajal y para nosotros es un honor compartir contigo un episodio y charlar un poco de medicina y de dolor orofacial. Gracias Diego por invitarme a participar en la tertulia de Cajal, que tan buenas referencias tiene y tantos seguidores tenéis, o sea que en lo que yo pueda ayudar, encantado. Bueno, como hacemos con todos los invitados que vienen, lo primero que preguntamos es quién es el doctor José Luis de la Hoz y cuál ha sido su trayectoria profesional. Soy médico estomatólogo, me gradué en medicina en el año 1986, hice la carrera desde el año 80 al 86 y después ingresé en la Escuela de Estomatología de Madrid entre el año 87 y 89. Pertenezco a la última promoción de médicos estomatólogos de la Escuela de Estomatología, ahí se cerró la Escuela de Estomatología. En la Universidad de Oviedo la especialidad médica de estomatología continuó hasta el año 92 y ahí ya dejaron de graduarse médicos especialistas en estomatología. A partir de ahí, debido a la incorporación de España a la Unión Europea y por la ley de 10/86, lo que se están graduando son odontólogos. Un periodo ahí de transición, ya tengo pues el honor o digamos la particularidad de haber sido de la última promoción de médicos estomatólogos, como lo fue mi padre, y que se graduó en el año 59, y mi abuelo fue odontólogo graduado en el año 1923, por tanto soy tercera generación. Muy bien, queríamos ver que, hemos visto, ¿no?, que tu formación comparte un poco la parte médica, porque te graduaste en medicina, y luego esa parte odontológica, es decir, ¿cuál es tu opinión actualmente en que haya un grado independiente de odontología? ¿Es necesario que los odontólogos tengan esa formación médica? Vamos a ver, yo desde pequeño yo quería ser médico. Tenía un acervo histórico, yo creo que ahí trabaja la genética y estuve el ejemplo de la continuación. Desde pequeñito yo, como otros chicos del cole, pues yo no quería ser futbolista, ni bombero, ni policía, ni cosas esas. Yo siempre sabía que quería ser médico, quizá por gran admiración por mi padre y todo. Como digo, la tradición en mi familia de los de la Hoz ha habido siempre tradición médica y muchas especialidades cubiertas por doctores de la Hoz. Y eso tenía muy claro que quería seguir ese camino y así lo desarrollé. Luego, cuando terminé medicina, como la mayoría de los compañeros que se graduaron conmigo, pues teníamos la idea de presentarnos en el MIR y así empecé a preparármelo. Como parte intermedia, en el mes de septiembre estaba el examen de ingreso en la escuela de estomatología y también un poco por probarme y también por, digamos, el acervo familiar, me presenté a la escuela de estomatología. Y la verdad que sin esperarlo demasiado, accedí al ingreso. Era el último año, especialmente difícil porque mucha gente quería ingresar porque sabía que era la última promoción de médicos estomatólogos. Nos presentamos creo que más de 1500 candidatos para unas 150 plazas y lo saqué, accedí a ingresar. Entonces decidí entrar en la escuela de estomatología y luego ya vería. La formación me gratificó mucho, además tenía pues eso, el acompañamiento de mi padre y luego seguí por ahí mi camino. Al terminar la especialidad en estomatología tuve la oportunidad de trasladarme a Estados Unidos a aumentar mis estudios en California, en San Francisco.
en la Universidad del Pacífico, y ahí inicialmente hice 2 años. Esos 2 años fueron una dedicación especial en odontología, que es todo el tema de prótesis y oclusión. Y ahí, en las partes finales, eran 2 años, y en las partes finales había una disciplina que era todo lo relativo a patología de la articulación temporomandibular, dolor en la articulación, en la musculatura masticatoria, en el cuello, lo que en inglés se denomina temporomandibular disorders, que es disfunción temporomandibular, que es aquella disciplina que estudia todas las alteraciones dolorosas y funcionales del aparato masticatorio. Aquello me encantó, porque la forma de presentarlo era muy bonita y además me permitió ver a mí que era una manera de unir toda mi formación médica que yo traía, y que, pues quieras que no, me da un poquito de pena prescindir de ella para dedicarme exclusivamente a la odontología y conectar con aspectos odontológicos. Regresé a España, pero tuve la fortuna de que una de mis profesoras que me dio en esa asignatura, la doctora Ana Guerrero, se había formado en UCSF en un máster en disfunción temporomandibular, en temporomandibular disorders, con el que en aquel momento era uno de los grandes profesionales y gurús de esta disciplina, que era el doctor Chuck McNeil, en UCSF, California, San Francisco. Inicialmente me permitieron regresar allí por un pequeño visiting de unas semanas en verano, y me gustó tanto que al volver, pues gracias al doctor McNeil, me permitieron hacer una estancia allí, en una fellowship en dolor orofacial. Cuando ya regresé a España, al principio estuve trabajando, pues como yo digo, de colaborador, o como jocosamente digo, de mercenario en varias clínicas, con compañeros que tuvieron la amabilidad de abrirme sus puertas de la consulta, y trabajé, pero yo quería poner mi consulta y dedicarme. Eso hice, y al principio lógicamente tuve mi dedicación fue fundamentalmente odontológica, porque necesitaba salir adelante con la consulta, mucha restauradora, mucha prótesis, mucha estética, pero siempre tuve en mi visión el pensar que yo quería dedicarme al tratamiento de la patología de la articulación, la disfunción y demás. Entonces, poco a poco, a lo largo de los años, eso ha ido evolucionando, he ido inclinando más de mi dedicación, que ahora es prácticamente de forma exclusiva a la disfunción, a los trastornos temporomandibulares que se llaman, y al dolor orofacial. Afortunadamente cuento en la consulta con 14 personas que desarrollan diferentes especialidades de la odontología, y entre todos nosotros trabajamos y nos apoyamos, pero a mí pues me permite dedicarme de forma casi exclusiva a la dirección de la consulta, evidentemente, y la gestión, y a tratamiento de pacientes con dolor orofacial. También tengo una dedicación parcial académica que creo que en su justa medida, porque me permite una interacción con los estudiantes. Tuvimos un máster en el CEU en su momento durante 10 años, muy bonito, era un máster combinado de médicos, cirujanos maxilofaciales, dentistas y fisioterapeutas, con una duración de 2 años, y transcurrió muy bien porque nos permitió ver la interacción entre profesiones, y aún así las generaciones que se graduaron están continuando nuestra labor, y ahora mismo soy profesor asociado en el departamento, en la Facultad de Medicina, departamento de odontología del CEU, donde imparto unas clases sobre disfunción y dolor con vistas a que vaya aumentando en el futuro. Con lo cual, esa dedicación parcial me permite, sobre todo, lo que yo más aprecio de la docencia, que es que el que más aprendes eres tú, al preparar las clases y al interactuar con profesionales, los estudiantes que ahora están muy bien preparados y tienen mucho acceso a información, y muchas veces pues te debaten y te hacen a ti mismo suscitarte dudas y continuar formándote, con lo cual esa dedicación parcial me gusta mucho. Entonces, ¿tú crees que te has sumado a tu carrera profesional el hecho de tener ese grado de medicina? Porque tú siempre me dices que estás muy orgulloso, ¿no?, de ser médico, y ahora es muy dispar, ¿no?, en ese sentido de que, como hemos comentado, ahora solo los estudiantes ya van por el grado de odontología y a lo mejor dejan atrás conocimientos que son necesarios, ¿no?, para la práctica diaria de un dentista. Sí, bueno, vamos a ver, ahí tengo que separar un poquito el aspecto personal del aspecto más profesional, ¿vale? En lo personal, yo estoy sumamente orgulloso de ser médico. Yo creo que lo que más me ha aportado en mi vida académica, profesional y científica, y siempre agradeceré el haber orientado a hacer medicina. Establecido eso, cuando a mí me preguntan en debates, en las clases, los estudiantes, o cuando yo hago presentaciones, yo opino que para ser un buen dentista no es necesario tener un grado de medicina, hacer toda la carrera de medicina. Pero es que en realidad es que pienso que ahora mismo, tal como es el estado de situación actual y en el futuro que va a ser, yo creo que para ninguna especialidad de medicina es necesario cursar toda la carrera de medicina. Ahora lo comentaremos más adelante. Pero en el lado contrario sí que pienso, y lo digo cada día, que para ser un buen dentista hay que tener muchos conocimientos de medicina.
¿Por qué? Pues porque tenemos cada vez una población más añosa, la gente vive más, y una paciente que tiene más complicaciones médicas como consecuencia de ella. Nuestros pacientes viven más, pero la estadística y la ciencia demuestra que vivimos más, pero cada vez estamos más enfermos y dependemos más del sistema sanitario. Y es raro que a nuestras consultas vengan pacientes que estén absolutamente sanos de todos. Quien más, quien menos está en un tratamiento por hipertensión o tiene algún tipo de patología neurodegenerativa o está con una diabetes y demás. Por otro lado, hay que tener en cuenta de que nuestras intervenciones de dentistas son cada vez más, digamos, intervencionistas. Antes mi padre y mi abuelo pues hacían, entre comillas, extracciones, unos empastitos y algún puentecito o algún pequeño aparato. Ahora los dentistas con adecuada formación están haciendo cirugías orales y bucales muy avanzadas, con transposiciones de nervios, con elevaciones de seno, injertos muy complejos que requieren un grado de intervencionismo quirúrgico bastante avanzado y por tanto el conocimiento médico que hay que tener para manejar a esos pacientes preoperatoriamente, intraoperatoriamente y posoperatoriamente es muy avanzado. Por tanto, como digo, no es necesario tener la carrera de medicina, pero sí es imprescindible tener muchos conocimientos de farmacología, de fisiopatología para saber interactuar. Enlazaba con lo de antes que te he dicho, que yo creo que, aunque estos podcasts yo creo que son para suscitar debate y conocimiento y establecer nuevos conocimientos y ideas, yo creo que en realidad el camino va orientado hacia que para ninguna especialidad de la medicina va a ser necesario hacer toda la carrera de medicina, ¿vale? Hace ya muchos años que se van incorporando contenidos nuevos. Muchas veces no se eliminan los contenidos antiguos, con lo cual el acervo de conocimiento que tiene que tener un estudiante de medicina, y lo hemos vivido, lo vivimos contigo y con todos tus compañeros a lo largo de la carrera, es inmenso y muchas veces difícilmente abarcable en la profundidad que se debe, ¿no? Cuando en realidad ahora yo creo que la orientación tenía que ser mucho más prácticamente orientada, ¿vale? Es decir, saber a lo que se va a dedicar la persona y de una forma muy específica prepararle para ser el mejor en eso. En realidad yo creo que para ninguna profesión de la salud, no voy a entrar en otras ramas que yo no conozca, ninguna profesión de la salud hay que tener todo el conocimiento de todo, ¿vale? Creo que tenía que haber un cambio de paradigma definitivo, que las autoridades académicas se sentasen y se reestructurase toda la formación, de tal manera que todas las profesiones de la salud tuviesen una formación básica, en ciencias básicas, anatomía, fisiología, bioquímica, etcétera, etcétera, pero incluyendo a médicos, a dentistas, a fisioterapeutas, a enfermeros, etcétera, 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 ¿vale? Esa formación básica que además permitiera una interconexión, una intercomunicación entre todos ellos juntos, como le sucedió a mi abuelo, porque mi abuelo, yo tengo la orla suya de graduación y en la orla suya de graduación pone Facultad de Medicina, sección de Odontología. En la época en que se formó mi abuelo, que fue como alrededor de los años 20, los médicos y los dentistas comenzaban la formación juntos. Durante 3 años estaban juntos en la Facultad de Medicina y luego por un lado iban los dentistas y por otro lado iban los médicos. Mi abuelo tenía mucha formación médica, entonces cuando veía a sus pacientes lo veía con ese concepto médico que creo que en la actualidad con la disgregación de la odontología no se ha conseguido todavía recuperar del todo. Entonces lo que estoy diciendo es que interactuar entre médicos, dentistas, fisioterapeutas, enfermeros, etcétera, 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 supondría un grandísimo avance. Una formación básica y luego ya una orientación muy prácticamente diseñada, ¿vale? El que vaya a ser cirujano, que se forme para ser cirujano. El que vaya a ser médico, se forme para ser médico. El que vaya a ser fisioterapeuta, pues si es fisioterapeuta. Desgraciadamente eso no está pasando todavía. Y en el aspecto de la odontología todavía queda un camino grande por recorrer. En este momento está mejorando mucho la situación, pero los dentistas entran en el grado en odontología y durante los 2 primeros años se les da una formación básica, pero no del todo muy completa, en conceptos como la anatomía, la fisiología, la farmacología, como digo, unas pinceladas y demás. Y luego enseguida se les entra en un 3er año en el que se les enseña a hacer procedimientos, ¿vale? Se les enseña a hacer empastes, se les enseña a hacer extracciones, se les enseña a hacer endodoncia, se les enseña a hacer periodoncia, se les enseña a hacer implantes, hacer, ¿no? Y como decía mi profesor, maestro y otro de mis mentores, el doctor Gary Herr de la Universidad de New Jersey, lo que se están creando son hand dentists, o sea, dentistas manuales, sin ningún concepto de, digamos, acercamiento a la rama del diagnóstico y de la medicina y demás, ¿vale? Frente a lo que se llaman los thinking dentists, que es el dentista que piensa, es el dentista con un fondo médico y que tiene el convencimiento de que es un profesional de la salud.
y que hace unos diagnósticos que muchas veces no son diagnósticos locales de la boca exclusivamente, sino que afectan a la salud de la persona, ve al paciente desde un punto de vista integral y sabe que tiene una serie de herramientas que tiene que utilizar. Muchas de esas herramientas son muchas veces herramientas odontológicas, ¿vale? Como digo, empastes, implantes, endodoncias, etcétera, etcétera. Pero hay un gran campo que no atañe a eso, que estamos viendo cada vez con estos pacientes más añosos y con más complicaciones médicas, que incluso influye en los tratamientos que hacemos odontológicos, y eso todavía le queda a la odontología mucho terreno por avanzar. La verdad que aquí has señalado cosas muy, muy importantes. Una que quiero comentar es que a mí que me ha gustado a lo largo de estos 7 años de mi carrera es que siempre que venías de trabajar, ¿no? Comentabas un poco como mi día a día y tu día a día, y estabas un poco en los dos extremos, ¿no? Uno del estudiante y otro del profesional sanitario, y comparábamos. Y hay veces que yo te decía, joder, papá, este tema es un rollo, este tal, y tú me decías, pues esto es muy importante o esto tal, y lo que al final la conclusión era que el sistema demanda un cambio a nivel docente, pues en medicina, en odontología, que sea, pues eso es lo que dices tú, ¿no? Algo más práctico. Y luego la otra que sí que te quería preguntar más sobre esto y profundizar el tema, has hablado un poco de médicos, o sea, de dentistas más artesanos, y otros con un enfoque más médico y un abordaje más integral del paciente. Entonces, yo lo que te quería comentar es, ¿no? Que la carie, esa patología más básica del dentista, cada vez está perdiendo su prevalencia, porque cada vez nos cuidamos más los dientes, cada vez incidimos más pues, en medidas de prevención, y eso ya se está perdiendo. Entonces, se exige más al dentista tener un abordaje más integral. Entonces, eso mismo, ¿no? Lo que estamos comentando que demanda ese cambio. Tú, precisamente, ¿cómo lo ves esto, no? Que el médico ya, o sea, el dentista ya tendría que tener un abordaje totalmente... Sí, es indudable. Las cifras estadísticas de incidencia y prevalencia de la enfermedad, de la caries y la enfermedad periodontal, están disminuyendo muchísimo en los últimos años. Las generaciones venís con unas pocas, muchísimo mejor. La prueba sois vosotros, de diferencia de ti y a mí. Yo, mi padre, tengo hechas por él empastes, endodoncias, coronas, etcétera, etcétera. Vosotros 4 chicos, apenas tenéis algún pequeño empaste, algún pequeño retoque y tenéis unas bocas perfectas prácticamente. Eso ha hecho que la prevalencia de la enfermedad, que es lo que sostiene, digamos, en la odontología en la actual, porque sin caries y sin enfermedad periodontal no se pierden piezas dentarias, ¿vale? Ya no pierden piezas dentarias, ahí se acaban toda la prótesis, los implantes y todo, porque no hay nada que reponer. Y ahora la gente joven, sobre todo en niveles socioculturales más elevados y sociedades más avanzadas, tiene unas bocas perfectas. Entonces eso hace que la odontología tenga que asumir nuevos retos, ¿vale? Muy orientados hacia la prevención y hacia nuevas modalidades que estén más cerca de la medicina. De las dos disciplinas que hay más cercanas están, en primer lugar, la medicina oral, que como su término indica es medicina oral, y el dolor orofacial. Entonces eso tiene que ser una transición que hace que los dentistas cada vez tengan que tener una formación más médica. Luego nos has comentado también que tu formación se ha ido dirigida, ¿no? Al dolor orofacial y a la articulación temporomandibular. Me gustaría que nos hicieses una pincelada de qué es el dolor orofacial, cuál es su abordaje terapéutico actual, cuál ha sido la evolución de ese abordaje terapéutico y cuál consideras tú que es el futuro, hacia dónde vamos. Sí, para eso tengo que hacer una pequeña revisión histórica que creo que es la que va a encuadrar mejor el tema. Las primeras reseñas que hay a presencia de, digamos, estudio e interés científico en la patología de la articulación temporomandibular se remonta a los años 1930, donde un otorrino, el doctor James Conster, insisto, un otorrino, publicó una serie de artículos, de papers, en los cuales uno de ellos fue el más reseñado. Destacaba un análisis de 11 casos clínicos que había visto en su consulta, en los cuales habían acudido pacientes con presencia de dolor y de limitación funcional masticatoria. Dolor en la articulación, dolor en la zona de delante del oído, dolor en la musculatura, en el cuello. Y eso les limitaba su actividad masticatoria. Y el doctor Koster, en su análisis clínico, creyó llegar a la conclusión de que el nexo común que digamos, reunía a todos esos pacientes es el hecho de que todos ellos tenían o ausencia de piezas dentarias, muy frecuente en aquella época, o dentaduras que estaban mal ajustadas, no ocluían bien, no tenían dimensión vertical y eso causaba esas molestias. Y eso dio lugar a lo que durante muchísimos años es probablemente lo único que se da en medicina, se le conoce como el famoso síndrome de Kosten.
de tal manera que se transmitió el mensaje dentro de aquel nivel de grado de investigación en aquella época, que era muy basado en lo empírico, como que yo hago esto y esto es lo que hay, a que la ciencia empezó a pensar que, bueno, que todo lo que ocurría aquí en dolor y alteración funcional en el aparato masticatorio era debido a alteraciones en la mordida, ausencia de piezas y demás. El doctor Coste no fue capaz de ver en ese análisis que hizo, que fue muy parcial, el hecho de que la prevalencia de patología dentaria y periodontal en la población era prácticamente 100% en aquella época. A todo el mundo le faltaban piezas dentarias, tenía ausencias, malas oclusiones y demás. Y no fue capaz de ver que él solamente veía un pequeño porcentaje de esa población que, además de tener toda esa alteración masticatoria y demás, además tenían dolor o disfunción. Pero que había un gran porcentaje de la población que tenía las mismas patologías o peores y no presentaba ninguna disfunción ni dolor. Esa derivación pues tuvo una consecuencia buena y una consecuencia mala. La consecuencia buena fue que se entendió que todos los problemas que afectaban a la articulación temporomandibular y al aparato masticatorio, como eran debidos a la oclusión, llamaron el interés de los dentistas y durante los siguientes años se produjo un avance muy significativo en el conocimiento de la fisiopatología, de la fisiología y de la fisiopatología de funcionalidad del aparato masticatorio. Los esquemas de relaciones dentarias, estáticas y dinámicas de las piezas y cómo tenía que ser lo ideal. Y eso dio lugar a buenos tratamientos, ¿no? De tal manera que se llegó un momento en el que, bueno, si todo lo que ocurre en la articulación temporomandibular es por problemas en la mordida, pues lo que hay que hacer para solucionar esos problemas en la mordida, el patología de la articulación temporomandibular, es solucionar esos problemas de la mordida haciendo unas oclusiones que denominábamos ideales, ¿vale? La parte mala que tuvo fue que el resto de las profesiones de la salud, los sanitarios, dijeron, bueno, pues si esto es todo cuestión de los dentistas, aquí nosotros no hacemos nada, y durante un tiempo se olvidó. Eso dio lugar, con el paso de los tiempos, de los años, junto con nuestro tipo de dedicación, que era fundamentalmente orientada hacia la práctica privada, en cierto modo retirada o separada, excepto los que hacían medicina oral, de ambientes hospitalarios o clínicos, médicos y sanitarios. Nuestra práctica siempre es en típico en consultas privadas, a que se produjo lo que llamamos siempre un divorcio histórico entre los dentistas y el resto de los sanitarios, ¿no? Y cogimos la fama de ser pocos, malos y caros, porque de la práctica privada frente a la pública o la de seguros, pues siempre era mucho más económicamente gratificante. Entonces, pues, los dentistas cogieron esa fama, pocos, caros y malos, ¿no? Afortunadamente, poco a poco ya va cambiando, ¿no? Entonces, ese divorcio histórico, no solo a nivel de práctica, sino también científico, hizo que durante muchos años el tratamiento de los problemas del aparato masticatorio solo fuera exclusivamente terreno de los dentistas. Y eso, como tú sabes, en ciencia da lugar a las visiones en cañón de escopeta, ¿vale? Lo que yo llamo el talibanismo. Visiones en cañón de escopeta de que lo que no se sabe no se diagnostica, y lo que en psicología hay un concepto que se llama el sesgo de fijación, ¿vale? El sesgo de fijación es que cuando tú solamente sabes de una cosa, todo lo que vas a ver es relativo a esa cosa. Entonces, los dentistas, todo lo que veían era adscrito a la oclusión, ¿vale? El aumento de conocimiento científico y la evidencia clínica de todos los días llevó que al final hubo que admitir que había pacientes a los que se les hacían tratamientos muy intervencionistas, que concurrían con ortodoncias, a veces incluso cirugías ortognáticas, oclusiones, restaurar toda la boca con porcelana, etcétera, etcétera, por este tipo de problemas. Teóricamente con la idea de mejorarles, el paciente o no mejoraba, o incluso había situaciones en las cuales se empeoraba todavía de cómo estaba antes. Y en el extremo contrario, veíamos pacientes que tenían unas oclusiones terribles, naturales, con pérdidas de pieza dentaria, sin dientes, etc., y no tenían absolutamente ninguna patología, ni de dolor ni de función, y masticaban perfectamente. Al final, pues la ciencia acaba llevando sus evidencias y hubo que empezar a decir, vaya a ser que es que no todo es lo que estamos pensando de oclusión y hay otros factores que están aquí influyendo. Y se fueron abriendo pequeñas puertecitas de otros profesionales de la salud que empezaron a interesarse por estos campos, ¿no? Y nos fuimos viendo pues cómo afectan factores como fueron los factores de tejidos musculoesqueléticos, muy del tratamiento de los fisioterapeutas y osteópatas, aspectos psicoemocionales que están en manos de los profesionales de los estados de la salud, los psicólogos y psiquiatras, aspectos relativos a la genética, al endocrino, etcétera, etcétera. Y eso ha ido abriendo un campo, de tal manera que a pesar de que todavía tenemos cierta, pudiéramos decir, resaca o marea
de algunas escuelas talibanes que siguen centrados en que esto es todo es oclusión y demás, en general la tendencia es que ahora la odontología se está abriendo mucho a entender que el concepto es pues lo que estamos diciendo, que la odontología y específicamente el tratamiento de los cuadros de disfunción temporomandibular entra dentro del campo de la medicina, que la mayoría son pacientes que necesitan un tratamiento médico, local, regional o sistémico, en el que el dentista, bien sea médico estomatólogo, médico odontólogo o odontólogo, es un miembro del equipo y que participa con otros compañeros como pueden ser otorrinos, neurólogos, psicólogos, fisioterapeutas, osteópatas, etcétera, etcétera, en el tratamiento multi e interdisciplinario, más que yo diría el tratamiento en el manejo, porque muchos de estos pacientes no tienen una restitutio ad integrum, no conseguimos ya digamos, sanarles absolutamente porque muchas veces tienen ya cambios degenerativos de la articulación, etcétera, etcétera. Pero lo que quieres es que tenga una estabilidad clínica y funcional que permita que el paciente, con un lo más leve posible grado de molestia articular y una adaptación funcional, sea capaz de desarrollar las funciones masticatorias del aparato. Por tanto, se ha abierto muchísimo el campo en ese sentido. Tú siempre me has dicho y has defendido que el dentista es el experto en la sanidad a nivel bucal. Y precisamente con todo lo que has comentado, y ahora vamos a poner un caso clínico que vas a comentar tú, que ejemplifica todo esto, ¿no? De cómo puede aportar el dentista a nivel de la sanidad. Quería preguntarte cuál es la relación, ¿no?, que establece el dentista actualmente con todas esas especialidades médicas y cuál es el nexo, ¿no?, común y cómo puede ayudar el Sí, dentista. vamos, yo enlazando con la explicación que te he dicho antes, tengo la firme convicción de que el dentista es un médico. Es igual que hay médicos especialistas en el aparato cardiovascular, los cardiólogos, igual que hay médicos especialistas en el sistema nervioso, los neurólogos, médicos especialistas en los estado de ánimo, los psiquiatras, y los nefrólogos, etcétera, etcétera. El médico es el especialista en el aparato masticatorio. Es que el aparato masticatorio forma parte del organismo. Yo tengo una diapositiva cuando las clases que doy que saco una radiografía integral del esqueleto humano, ¿no?, en el que de pronto falta la boca. Y le digo a los alumnos, esto es la idea que tienen los médicos del cuerpo humano. O sea, no hay boca. Y luego cambio la siguiente diapositiva, es la misma, pero que solamente está la boca. Y este es el concepto que tienen los dentistas de lo que es el organismo, ¿no? Y esto no es así. La boca está dentro de la cara está dentro del cráneo, el cráneo está dentro del cuello, el cuello está dentro del cuadrante superior del organismo y eso está dentro de una persona. Como decía el doctor Gariger, que fue, como digo, el profesor y maestro que hacía en sus clases, una frase que siempre se te queda grabada, dice: nunca os olvidéis que al final del diente está el resto del paciente, y eso es así, todavía queda un camino largo por hacer. Entonces, yo en mi dedicación de dolor orofacial todos los días estoy hablando con compañeros de otras disciplinas de la medicina, Recientemente he hablado con una psiquiatra por una paciente que tenemos un cuadro que se denomina disestesia oral, que tiene un componente neuropático, un componente también psicológico. Estoy hablando con neurofisiólogos de sueño, estoy hablando con neurólogos, estoy hablando con reumatólogos, estoy hablando con multitud de compañeros, que debo decirte que queda un camino, porque, hombre, yo tengo el factor positivo de que soy médico o estomatólogo. Entonces, cuando les llamo médico o estomatólogo, entiendo, bueno, pues es un compañero, ¿vale? Un compañero, es dentista, pero bueno, es compañero, ¿vale? Pero cuando les llamo un odontólogo, muchas veces digamos que la respuesta que se obtiene no es todo lo deseable, que sería porque todavía tenemos rémoras históricas de los dentistas y demás, ¿no? Entonces, cuando coge el teléfono y dice que me llama el dentista a decirme que el paciente con la articulación y demás, ¿sabes? Eso queda un camino por hacer. Pero por eso les digo yo a los alumnos que tienen que formarse mucho en medicina y que tienen que tener la capacidad de hacer una interacción de igual a igual con otro especialista de las ciencias de la salud que se llama médico y él se llama odontólogo, pero que tienes que tener la formación necesaria como para poder interactuar de igual a igual, porque les digo, no os quepa la menor duda que el profesional de la salud que más sabe de la fisiología y la fisiopatología del aparato masticatorio en sí y en el resto de la salud del organismo es el dentista. Entonces, eso es un valor que tenemos, pues como tan valorable como el otorrino o como el oftalmólogo. Ellos saben de los ojos y nosotros sabemos de la boca, y es importante que interactuemos. Bueno, creo que hemos sacado muchas conclusiones muy interesantes que pueden dar o suscitar debate sobre la docencia actualmente en la sanidad y también centrado un poco en el profesionalismo de
del dentista, y ahora actualmente vamos a poner ahora a continuación un caso clínico que vas a comentar para ejemplificar, cómo un dentista puede ayudar a otro sanitario a resolver o a tratar o a manejar, como dices tú, un paciente. Muy bien, pues vamos a verlo y luego lo comentamos. Hola Juan, buenos días. Buenos días. Cuéntame, ¿cuál es el motivo por el cual estás aquí tú en la consulta? Mira, pues he venido porque tengo un dolor aquí, después de haberme hecho unas endodoncias, varios tratamientos, varias cosas y no se me va el dolor. Te envía un doctor que es especialista en dolor, ¿verdad? Tú vienes Sí, de Cádiz. Sí, por el doctor Benítez. Y se han intentado varios abordajes. Él ha sido prudente y ha preferido que te vea yo. Sí. Pero se han intentado varios abordajes, te han visto diferentes profesionales y Sí. parece ser que no da resultado, ¿no? No, nada. Cuéntame, ¿qué cosas te han hecho? Que tú recuerdes. ¿Medicaciones o qué? Medicaciones, me han mandado pregabalina, carbamazepina, bezepina, no sé qué. Es que son varios de esos. Me han hecho TAC, me han hecho Resonancia magnética. resonancia magnética, Sí. lo de esto de Fue al otorrino. al otorrino, Que también descartó que hubiera Descartó ninguna que hubiera patología nada. ahí. sí, Neuralgia del neuralgia de trigémino también tampoco se descartó. se descartó. Bueno, acabamos de ver el caso clínico que nos has presentado sobre el manejo de un paciente y cómo un dentista puede ayudar y aportar un poco de conocimiento a aquello que se le puede escapar a otro especialista de la salud. Coméntanos un poco qué es lo que opinas o qué te da a pensar. Pues sí, he querido enseñaros este caso que atendí recientemente hace unas semanas. Es un paciente que me refirieron de una unidad de dolor, un compañero, porque había dudas. Es un paciente que a raíz de una intervención odontológica, que querían restaurarle las piezas dentarias, comenzó con dolor en el maxilar superior, que conllevó pues las típicas intervenciones que suelen ocurrir habitualmente en el mundo de la odontología. Pues me hace una cosa, me duele, me hace una endodoncia, esa endodoncia no alivia el dolor, continúa el dolor y además se va al diente de al lado, entonces pues debe ser el diente de al lado, le hacen también una intervención odontológica en ese diente de al lado, va como el síndrome del diente adyacente, unos a otros, y entonces cuando ya terminan las endodoncias y vemos que con las endodoncias tampoco se soluciona el tema, incluso está empeorando porque el paciente sufre cuadros de sensibilización periférica y central, lógicamente, ya está cometiendo un tipo de dolor más neuropático y demás persistente. Ya se estaban contemplando, ya entra en manos de la unidad de dolor, y ya se estaban contemplando algunas intervenciones de tipo pues más agresivo, digamos, ¿no? Con algún tipo de infiltración de ganglios, estamos hablando de láser, de esfenopalatino y demás, para intentar aliviar ese dolor. El paciente había tenido ya, como se pone en el vídeo, múltiples abordajes farmacológicos, veis cómo habla de carbamazepina, cómo habla de pregabalina, ya le había visto el uno, el otro, incluido un cirujano maxilofacial, y que pues se había descartado toda la posible patología. Llama la atención el ver que aportaba informes el paciente, le habían hecho escáner, le habían hecho resonancia magnética, todos informados como de resultados normales, con una pequeña matización que me di cuenta en cuanto lo vi, de que porque debido a determinadas consideraciones técnicas, justo en la zona de aquí, tanto el escáner como la resonancia no habían tenido la definición necesaria, y el técnico especificaba que todo muy bien, que los ventrículos muy bien, que el cerebro muy bien, que el cerebro muy bien, que todo muy bien, pero que en la zona de aquí, delante, pues no habían conseguido la resolución que era necesaria, pero aún así el resultado que se va a generar como que estaba dentro del rango de la normalidad, y eso me llamó mucho a mí la atención, pues bueno, está todo muy bien, pero justo lo que se tiene que ver no se ve. Entonces, como tú ya lo ves con tu mentalidad de dentista, dices, bueno, vamos a ver si voy a rebobinar, ¿vale? Desde el principio. Este paciente, lo que le han hecho es una intervención en la boca, esa intervención en la boca ha desencadenado un dolor. Entonces vamos a empezar a pensar, primero voy a asegurarme de que no hay nada en la boca que esté provocando ese dolor.
como veis en las radiografías que se fueron tomando, primero periapicales, ya me suscitó una pequeña duda, de ahí ya empecé a hacer un escáner de los nuestros específicos de maxilar y se detecta que había un proceso inflamatorio muy exacerbado por el hecho de que se le habían hecho unas intervenciones inadecuadas y tenía un proceso inflamatorio agudo, que era lo que estaba desencadenando ese cuadro. Entonces yo me puse en contacto con este compañero que me lo referí, a quien yo le agradecí, y el paciente también, le decía, mira, Diego, se llama Diego, tenéis que actuar sobre esto tiene que actuar un profesional, que no necesariamente es necesario que sea cirujano maxilofacial, pero un buen dentista con adecuada formación en cirugía oral o cirugía bucal tiene que abrir ahí, limpiar bien todos esos tejidos, quitar tejido de granulación, tratar la infección y regenerar. Y este paciente muy probablemente con un suave acompañamiento farmacológico tiene que mejorar necesariamente. Esto transmito, que también se lo digo a mis alumnos, y a ti te lo digo también, que es que los compañeros siempre ayudan y demás, pero que nunca os fiéis de nada, ¿vale? Nunca porque os vengan diciendo con un reporte previo de que eso ya se ha hecho y que los resultados son normales, tenemos que dejarnos influir por eso. Tú tienes que hacer tu propio análisis objetivo, y este es un claro ejemplo en el que yo dije, bueno, está reportado como normal, pero voy a ver qué encuentro yo, y de ahí sacamos un poquito toda la problemática de este paciente, que espero que ahora esté mucho mejor ya. Un poco el mensaje que me decías el otro día, que a mí me gustó muchísimo, es que con cada paciente tienes que borrar la pizarra y empezar de cero, ¿no? Es esa la idea, ¿no? Sí, hay un libro que a mí me marcó mucho, que era de uno que fue jefe de servicio de medicina interna, el doctor Jerome Goodman, jefe de servicio de medicina interna del hospital de Harvard, quiero decir, una persona muy autorizada, que tiene un libro, que está por ahí, que se llama How Doctors Think. Y bueno, pues básicamente viene a defender el hecho de lo que comentábamos del sesgo de fijación, ¿no? El hecho de que cuando tú, pues un profesional de la atención primaria, un médico de atención primaria, estamos en época de gripe, y le entra un paciente con dolor de cabeza, sensación de malestar general, fiebre, pues es una gripe. Le entra el siguiente paciente con fiebre, malestar general, dolor de cabeza, pues es una gripe, antitérmicos e hidratación y reposo. Le entra otro paciente. Cuando llevas ya 50 pacientes así, ¿vale? Es lógico pensar que el siguiente paciente que te entra diciendo que tiene fiebre, malestar general y demás, es una fiebre. Y a lo mejor ese paciente, lo que tiene es una meningitis. Y ese paciente tiene un cuadro muy grave con el cual puede poner en riesgo su vida. Entonces, siempre animo, lo que te digo a ti, de que intentemos, y es difícil, y lo es difícil también para mí, el que cada paciente que vemos borremos la pizarra absolutamente y pienses, como digo yo, que ese puede ser el paciente diferente, y eso es algo que tenemos que hacer un esfuerzo todos los días. La verdad que muchísimas gracias por compartir el caso clínico con nosotros, porque además con el caso yo creo que se consigue transmitir el mensaje que tú siempre defiendes, ¿no? De que el médico, el dentista en ese sentido tiene que tener una visión, un amplio espectro de la medicina. Entonces, un poco ya cambiando de tercio, hemos visto que recientemente te has reunido con la doctora María Isabel Ucha, que es la presidenta actual del Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región, precisamente porque ha sido el primer dentista que está habilitado, autorizado para el uso de toxina botulínica en España en su práctica diaria. Coméntanos un poco cuál ha sido el proceso para que a ti te autoricen el uso de toxina botulínica, cuál es la indicación de toxina botulínica. Y una de nuestras seguidoras nos preguntó a través de Medikea que si hace falta algún tipo de requerimiento o algo previo a la infiltración de toxina botulínica. Sí, la reunión fue hace unos días con la presidenta del Colegio de Dentistas de Madrid, la doctora Marisol Ucha, y vino a raíz de la reciente aprobación oficial de la posible utilización de la toxina botulínica, básicamente digo nombre comercial porque claro que hay el Xeomin de la casa Merck Pharmaceutical, para casos de sialorrea crónica por parte de los odontólogos. La toxina botulínica, que todos los que estén atendiendo el podcast saben que es una de las herramientas terapéuticas de más amplia utilización en general en la medicina, sobre todo en campos de la neurología, etc. Por otro lado, siempre tiene la sensación de que ha sido de las estrategias terapéuticas que ha sufrido un control más exhaustivo durante años.
y cada indicación nueva para utilizar la toxina botulínica ha sido una pesadilla, una nightmare para conseguirlo. De hecho, la última indicación aceptada creo que viene del año 2011 y 2010 con la migraña crónica. Estamos en el año 2024, ¿no? Pero todas las disciplinas de la medicina, de una forma u otra, utilizan la toxina botulínica en un epígrafe que es fuera de ficha técnica. Lo cual no deja de llamar la atención que convendría ir ya ampliando, porque hay multitud de estudios y de evidencia científica que avala la eficacia de la toxina botulínica para multitud de cosas que todavía no están indicadas. Por otro lado, la otra limitación que tiene la utilización de la toxina botulínica es que para poder utilizársela de forma, podríamos decir, legal absolutamente, tiene que estar dentro de la ficha técnica del medicamento. Fundamentalmente el más conocido de toda la vida es el Botox de Allergan, ¿vale? Entonces, Botox de Allergan, en sus indicaciones, tiene una serie de ellas muy limitadas, algunas de ellas no están dentro del terreno de la odontología. Yo comencé a interesarme en la toxina botulínica alrededor del año 2008, o sea que ya hace ya bastantes años, por mi formación de Estados Unidos y demás, pues que veía que allí los dentistas utilizaban la toxina botulínica para indicaciones fundamentalmente miofasciales en musculatura masticatoria y cervical, pero también algunos procesos inflamatorios de la articulación y demás. Y a través de unos cursos de formación, pues adquirí capacitación en utilizar la toxina botulínica. Refrendado por mi titulación médica, solicité el alta en la farmacia para depósito de medicamentos, poder hacerlo, y en aquella época pues no tuve ningún problema. Era una paciente mía que era farmacéutica, lo comenté con ella, dije, oye, no te importa si hacemos el depósito de medicamentos, tú me suministras la toxina botulínica y demás, yo la utilizo, y entonces pues durante muchos años he estado infiltrando toxina botulínica y me he estado especialmente interesado en ese tema. De hecho, mi tesis doctoral que he leído recientemente es sobre la utilización de toxina botulínica en dolor miofascial masticatorio. He puesto cientos o miles de toxinas botulínicas sin ningún problema. Todo eso transcurrió muy bien, siempre sabiendo el paciente y firmando un consentimiento informado de que la utilización de la toxina se estaba haciendo en un epígrafe de fuera de ficha técnica. Pero recientemente, pues son anécdotas de la vida, mi farmacéutica me dijo que se jubilaba y que traspasaba la farmacia y que había que hacer una tramitación administrativa muy sencilla, que era simplemente pues renovar los papeles y demás para cambiar hacia la nueva titular farmacéutica que se quedaba con la farmacia. Pero esto no va a tener ningún problema, hasta que lo hicimos. Y la Consejería de Ordenación Farmacéutica denegó la renovación de esa licencia que yo tenía para poner toxina botulínica, básicamente porque yo, aunque soy médico estomatólogo, mi actividad profesional está dada de alta como clínica dental, y que decía que los dentistas no están autorizados a utilizar la toxina botulínica bajo los epígrafes que pone en el prospecto de Botox Allergan. No es del todo cierto, porque hay algunas de esas indicaciones, como son alteraciones de la movilidad, distonías y demás orofaciales, que eso es terreno de los dentistas, pues nosotros somos responsables de toda la patología que se produce en el terreno del tercio inferior de la cara, y eso puede ser a veces patología dental y patología no dental, sino neurológica, con lo cual no es del todo cierto, pero bueno, de alguna forma nos encontramos ahí con un muro. En cierto modo también porque toda esta locura que hay con el tema de la toxina botulínica nos ha afectado a nosotros, a los dentistas. Entonces, cuando ahora por medios de piratería y de fraude se está poniendo toxina botulínica en locales de manicura y en zonas de tatuajes y demás, y todo el mundo pone toxina botulínica o pseudotoxina botulínica, pues en las autoridades sanitarias lógicamente ha despertado una gran alarma, ¿no? Y como todavía seguimos, desgraciadamente, con una rémora todavía de pensar que los dentistas somos, pues, ¿sabes?, como brujos y que no queremos nada más que sacar dinero y que no tenemos la formación médica necesaria y demás, eso, en cierto modo, fue recibido como con un antagonismo. Es decir, no, estos los dentistas, ¿cómo van a poner toxina botulínica?, ¿no? Cuando, en mi caso particular, les refrendé toda mi formación que tenía en relación a eso, pero te encuentras con algo que dice, es que usted es usted y otra cosa es la odontología en sí, ¿no? Afortunadamente, a través de uno de los asesores jurídicos del Colegio de Dentistas de Madrid y de otras vías, pues nos enteramos de que muy recientemente había sido aprobado para MERZ
Pharma la indicación de sialorrea crónica para utilización de la toxina botulínica, que el Botox es toxina onabotulínica, el Xeomin es toxina incobotulínica, ¿no? Son equipotentes, equivalentes, ¿vale? La toxina incobotulínica tiene ciertas ventajas porque no tiene contenido proteico, con lo cual las reacciones a nivel alérgico y de respuesta de anticuerpos son menores. No es necesario tampoco guardarla en refrigerador, o sea, son algunas cosas que favorecen eso, pero sobre todo que en su ficha técnica de indicaciones habían indicado la sialorrea crónica y había sido autorizada, ¿no? Y específicamente ponía una nota que eso entraba dentro del terreno de la odontología. Todo lo que hicimos fue, aparte de que hicimos un recurso de alzada por el tema del Botox, porque el Consejo General de Dentistas y el Colegio de Dentistas de Madrid continúan luchando por la aceptación del Botox para los dentistas, y eso en su momento llegará, abrimos la vía de que yo solicité el alta y la aceptación para utilizar la toxina botulínica Xeomin en casos de sialorrea crónica. Y eso me hacía aceptado porque es así, ¿vale? Lo utilizo en estos casos de sialorrea crónica y de una forma muy juiciosa, y enlaza con el tema de tu pregunta con la adecuada preparación, cualificación y formación que es imprescindible en algunos casos de utilización fuera de ficha técnica, como puede ser por ejemplo el bruxismo, que va muy bien, dolor miofascial, y estamos viendo que la toxina botulínica tiene maravillosos efectos motores, sensitivos, incluso estamos viendo ahora incluso mejoradores del estado de ánimo, con lo cual el campo que tiene es grandísimo. Pero estamos abriendo una vía, que de ahí vino la reunión del otro día, porque las instituciones lógicamente profesionales quieren ser extraordinariamente cautas y que esto no sea aunque se ha abierto la veda y que cualquier profesional sin ninguna formación pueda utilizar y potencialmente causar daño, porque la toxina botulínica bien adecuada es tremendamente bien utilizada, es tremendamente segura, pero no deja de ser la neurotoxina más potente del organismo junto con la toxina tetánica, con lo cual mucho cuidado con cómo y dónde se utiliza. La verdad que muy, muy interesante y todo un logro. Todo para aquel que se pregunte, porque mi trabajo de fin de grado tiene que ver con la toxina botulínica, creo que la respuesta está aquí. Así que bueno, muy bien. Luego otra pregunta que nos hicieron es en tema sobre el ruido de la articulación temporomandibular como signo, ¿qué significación clínica tiene? Eso es muy importante porque probablemente es el tipo de presentación clínica más prevalente de los que se denominan trastornos temporomandibulares. No hemos tenido oportunidad antes de hablar sobre temas de taxonomía. Como decíamos los americanos, en el idioma anglosajón, en inglés, ellos hablan de temporomandibular disorders, que son alteraciones de la articulación temporomandibular, la articulación, la ATM, que conocemos, ¿vale? Entonces, durante muchos años se ha llamado como disfunción temporomandibular. También se ha conocido como disfunción cráneo-mandibular, porque realmente es la mandíbula con el cráneo, ¿vale? Con la cavidad glenoidea del temporal y la mandíbula. Entonces también se aceptaba eso. De hecho, la sociedad nuestra, que yo fui presidente hace unos años, es la Sociedad Española de Disfunción Cráneo-Mandibular y Dolor Orofacial. Y estamos haciendo un poquillo transición en cuanto a la denominación, ¿vale? Pero luego, por consideraciones de publicaciones y taxonómicas y clasificaciones y demás, la definición que tienen ahora se llaman trastornos temporomandibulares. Término que a mí personalmente, y no es solo una opinión personal, no me gusta, porque yo creo que la articulación temporomandibular esté trastornada, no sé ese concepto. Viene de una traducción para mí excesivamente literal y por tanto para mí deficiente del temporomandibular disorders, porque si tú miras en diccionario, pone disorder, pone desorden, trastorno, ¿no? Entonces, claro, de ahí disorder pone trastorno, cuando en realidad yo creo que el idioma castellano es lo suficientemente amplio como para tener una cierta plasticidad y resiliencia, decir, bueno, esto no hay que traducirlo también literalmente, ¿no? Esto en realidad es una disfunción del aparato masticatorio, disfunción de la articulación temporomandibular, disfunción de la articulación cráneo-mandibular, pues lo llamamos disfunción temporomandibular o disfunción cráneo-mandibular, que además es mucho más ilustrativo. De hecho, en la mayoría de los aspectos clínicos se habla de disfunción temporomandibular. Dicho eso, dentro de los trastornos temporomandibulares, que es como el gran grupo de lo que tratamos nosotros los dentistas de dolor orofacial, hay una serie de alteraciones dentro de la articulación que vienen debidas a que la relación anatómica normal de un disco que hay dentro de la articulación con el cóndilo y con la cavidad glenoidea se pierde. Básicamente el disco se sale fuera de su sitio por diferentes motivos, hiperlaxitud articular, bruxismo, posiciones de sueño, y se sale. Y eso provoca que haya un ruido.
Lo más normal es que hay un ruidito inicial al abrir y cerrar la boca, muy suave, clac, 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 que el paciente, en la mayoría de las veces del sexo femenino, con hiperlaxitud y demás, mandíbulas muy laxas, ese disco se sale un poquito de su sitio y cuando se abre y cierra y se mastica y demás, suena ese pequeño ruido, que se llama chasquido. Eso está debido a que cuando movemos el cóndilo, el disco se monta y se reduce y se luxa, se reduce y se luxa, y se produce ese ruido, ¿vale? Eso es tan prevalente en la población, las cifras de prevalencia indican que es superior al 30%, sobre todo en el sexo femenino, que es que si no causa patología de dolor o bloqueo, ni siquiera consideramos que sea patológico en sí. Piensa que una cosa que está presente en una de cada 3 personas y se desarrolla normalmente, ¿cómo vas a considerar que eso es patológico? Y de ahí que más allá de un análisis completo, lógicamente, porque sí que hay algo que ha sucedido, que ha llevado a eso que ocurra, y de una serie de consejos funcionales masticatorios y de precauciones y demás, no lo tratamos, ¿no? Los americanos decían, it clicks, so what, ¿no? O sea, chasca y qué, ¿vale? Un poquito de cuidado, no abusar de la masticación de alimentos muy duros, no abusar de masticar chicle, no abusar, etcétera, etcétera, y ya está, se observa. Porque además hay estudios longitudinales hechos por los escandinavos, que junto con los japoneses y demás son los que estos hacen estudios más, digamos, de más a largo plazo. Hay uno hecho en un periodo de más de 30 años, en el que analizaron personas con chasquido. A lo largo de ese recorrido de esos 30 años y vieron que el 90% durante todos esos años no habían desarrollado ninguna patología. Entonces encima tienes el aval de que normalmente eso no da lugar a nada. En algunas ocasiones, por temas de cronificación, abuso funcional y parafuncional, bruxismo, etcétera, etcétera, eso llega a superar la capacidad de adaptación de la articulación y empieza a dar episodios de bloqueo. El paciente o se levanta por la mañana, por ejemplo, porque está apretando los dientes, oposiciones, estrés, etcétera, etcétera, y está y tiene que mover la mandíbula para conseguir que suene otra vez esa articulación y luego ya continúa chascando, y puede llegar un momento en que un día el bloqueo sea irreversible. Hay una triada que nosotros llamamos que es chasquido, dolor y bloqueo, que es persona que ha estado chascando durante mucho tiempo, de pronto empieza a notar esa sensación de bloqueo intermitente y empieza con dolor en la articulación, y un día, habitualmente por la mañana, por apretar los dientes, se levanta con bloqueo y que no puede recapturar. El disco se ha desplazado ya de su sitio, se ha luxado completamente y ya no, se pierde esa capacidad de recapturación del disco, ¿no? Y eso, como consecuencia, y en el resto de las articulaciones del organismo, que tiene estructuras discales o meniscales, conlleva un proceso primero degenerativo, ¿vale? Y después remodelativo. Degenerativo hacia un fenómeno de artrosis, lógicamente, porque dos superficies que antes no estaban en contacto, que era el cartílago de la cápsula glenoidea y el cartílago condilar, y debajo el hueso, empiezan a desgastarse, lógicamente, se produce un proceso de osteoartritis y osteoartrosis secundaria a la pérdida del disco. ¿Y por qué digo de remodelación? Porque habitualmente, en la inmensa mayoría de los casos, si no hay ningún proceso que se superponga a eso, como puede ser pues estrés, mala respuesta terapéutica, situaciones emocionales del paciente o simplemente mala capacidad de regeneración de los tejidos, eso suele ir reamoldándose, se establece, pues como cuando en ortopedia y en traumatología te quitan un menisco, ¿vale? Se produce un proceso remodelativo ahí en la meseta tibial y demás, y da lugar a una osteoartrosis secundaria que el paciente, teniendo un poquito de cuidado, pues recupera completamente. El sonido cambia, lógicamente, el chasquido ha desaparecido y aparece un nuevo sonido, ¿vale? Que los pacientes definen como que en arena de playa. Dices que cuando hablo de articulación es como que si estuviera con un puñado de arena, y eso es por ese proceso remodelativo que está sucediendo ahí. Por tanto, fundamentalmente, chasquido cuando hay disco y arena de playa o crepitación, que decimos nosotros, crepitation, decimos cuando hay esa, entre comillas, enfermedad degenerativa articular, que no lo es tanto, es una osteoartrosis secundaria. Otra de las patologías que nos han preguntado mucho y que creo que es pilar también en el manejo por parte de los dentistas es el bruxismo. Entonces, el bruxismo, primero, ¿qué es el bruxismo? Para que la gente lo entienda. ¿Cuál sería un manejo de forma somera del bruxismo? ¿Y qué podría hacer alguien en su casa para un poco disminuir ese bruxismo? Con esto podríamos hacer otro podcast, ¿vale? Porque el bruxismo es un mundo en sí mismo, ¿eh? Volviéndome hacia atrás a los postulados de Kosten, del doctor James Kosten, en el que todos los problemas de la articulación temporomandibular venían asociados a alteraciones en la oclusión, en su momento se sostenía la hipótesis de que lo que estaba haciendo el organismo con el bruxismo era intentar
como que asentar la mordida y establecer una cosa que era lo que se denomina la relación céntrica. Es decir, había la idea empírica de que cuando los dientes engranaban completamente, lo que los dentistas llamamos máxima intercuspidación o oclusión habitual, tenía que coincidir exactamente con una posición centrada del cóndilo en la cavidad glenoidea que se denominaba relación céntrica. Evidentemente no había ningún aval científico ni nada, pero fue una idea que se estableció allí, derivado de los postulados de Kosten, ¿vale? Y todo lo que se buscaba era que relación céntrica igual a máxima intercuspidación. De ahí se llegó a la conclusión de que el bruxismo era una búsqueda que tenía nuestro aparato masticatorio de, rechinando y desgastando dientes de una forma, digamos, artificial, conseguir que hubiera esa congruencia entre la oclusión de los dientes y la situación del cóndilo en posición céntrica, ¿vale? Eso está superado ya, porque ha visto que no tiene ningún sostén científico. Ahora se sabe que el bruxismo es un efecto, es un cuadro multifactorial. El primer paradigma que se ha caído relativamente recientemente es que antes se categorizaba el concepto de bruxismo como patológico, ¿vale? O sea, el bruxismo es patológico. Y eso viene como le pasaba a Kosten. ¿Por qué? Porque los dentistas, ¿qué casos de bruxismo vemos en nuestras clínicas? Los bruxismos que son patológicos, evidentemente. La prevalencia de bruxismo en la población es muy elevada. Hombre, cuando se hacen estudios estadísticos hay que realmente, en material y métodos hay que meter grupos de pacientes que realmente sean muy bruxistas, ¿no? Entonces los criterios para definir bruxismo en investigación son muy exhaustivos, ¿vale? Y no es tan amplia dependiendo de bruxismo de sueño o bruxismo deducible, entre un 8 y un 20% de la población, un 20% de la población aproximadamente, ¿vale? Ese 20% de la población es que realmente son muy bruxistas. Pero episodios de bruxismo del sueño a lo largo del ciclo de la noche, registrados en polisomnografía y actividad, lo que se llama actividad muscular masticatoria rítmica, la tiene un inmenso porcentaje de la población sin que desencadene ninguna patología. Es como que todos por la noche nos movemos las piernas, o todos por la noche en un momento dado tienes un pequeño espasmo de una pierna sin que eso sea, o te rascas un ojo y eso no quiere decir que eso sea patológico. Ahora, si tú estás toda la noche rascándote el ojo, ¿vale? Lógicamente al final vas a tener una patología en el ojo y eso sí que tiene que tratamiento. Por tanto, primer concepto muy importante, el bruxismo en sí no es patológico. Lo hemos cambiado los dentistas ahora por el término hábito. El aparato masticatorio tiene dos grandes grupos de hábitos. Los hábitos funcionales, que es fundamentalmente la masticación, pero también lo que estoy haciendo ahora, la fonación, la sonrisa, la relación social, son actividades funcionales. Y luego hay una serie de actividades parafuncionales. Las actividades parafuncionales son las que desarrolla el aparato masticatorio, pero que en realidad, teóricamente, no contribuyen a nada, ¿vale? De ellas, la más conocida es el bruxismo. Entonces, ahora hemos cambiado de concepto, ya bruxismo no es necesariamente igual a patología, el bruxismo ahora ya es un hábito parafuncional del aparato masticatorio, ¿vale? De tal manera que ahora diferenciamos entre un bruxismo fisiológico, ¿vale? Un bruxismo patológico, que ocurre en algunas personas, que puede hacer daño en las piezas dentarias, dolor en la musculatura, cuadros miofasciales que incluso cursan a veces con cefaleas también, o daño en la articulación temporomandibular, ¿eh? Todo eso hay que tratarlo, ¿eh? Pero hay algunos casos que estamos viendo que estamos desarrollando hipótesis en los cuales el bruxismo hasta incluso en algunas ocasiones pues se tiene un efecto protector, ¿eh? Personas que tienen, por ejemplo, apnea de sueño, ¿eh? Son personas que tienen esos episodios de respiración profunda, no voy a reproducirlo ahora, ¿verdad? Pero que llega un momento que se detiene la respiración y eso lo que hace es que inmediatamente la persona no, pero el cerebro sí que se despierta porque básicamente se da cuenta de que se está ahogando y hay un procedimiento, un cuadro que se llaman microalertamientos. El microalertamiento es que el cerebro se despierta, pero la persona no se despierta. Y entonces lo que hace inmediatamente es, ¿vale? Se microdespierta y a continuación lo que hay inmediatamente es un episodio de bruxismo. Hay quien defiende, no acabo de yo estar todavía de acuerdo con eso y creo que hay mucha investigación que hacer por detrás, que es que eso es un efecto protector frente a la apnea de sueño. Yo soy más partidario de pensar de que lo que ocurre es que como el cerebro se despierta y esa persona tiene la tendencia a hacer bruxismo, hace un episodio de bruxismo a continuación, ¿vale? Porque se han detectado episodios de bruxismo antes, durante y después de esa apnea de sueño, ¿vale? Pero bueno, ahí se diría que tendría un efecto un poco protector. Y otro caso también en el que se le aduce un efecto supuestamente protector es después de episodios de reflujo gastroesofágico. Personas que están durmiendo, tienen un episodio de reflujo, acude ácido a su boca, pero eso ¿qué es lo que ocurre? Que inmediatamente causa ardor, que causa una molestia, la persona incluso tiene a veces sensación de que se está ahogando, ¿vale? Está durmiendo, tiene ese episodio de reflujo gastroesofágico, se micro despierta, inmediatamente después que viene,
un episodio de bruxismo. Ese episodio de bruxismo, al mover las estructuras orales y comprimir las glándulas salivares y demás, tiene un papel que supuestamente defienden como para restablecer el efecto tampón o buffer, reequilibrar el equilibrio pH de la boca frente a ese episodio que he visto de reflujo gastroesofágico. Bien, es una hipótesis, como te digo, yo creo que queda mucho por investigar ahí todavía, porque cuando es una persona con reflujo, la boca la tiene destrozada, ¿sabes? De desgaste, de erosión química de esos contenidos ácidos, pero hasta ese punto se está defendiendo ahora. Con lo cual, ahora el bruxismo es un concepto muchísimo más amplio, se está analizando desde un punto de vista completamente diferente y tanto su abordaje como tanto su diagnóstico como su abordaje es mucho más amplio. Bueno, pues estoy viendo que por todo lo que nos has dicho y toda la información que nos has soltado, veo que el bruxismo abarca muchísimo más, ¿no? Y que a lo mejor tiene que involucrar no solo al dentista en su manejo. Sí, sin ninguna duda. Lo que te comento, desde cuando se venía de los postulados de Kosten, ahora eso ha cambiado absolutamente. O sea, el bruxismo necesita un abordaje diagnóstico y terapéutico multimodal y con participación de muchos profesionales de la salud, de diferentes disciplinas, todos colaborando para tratar ese problema del paciente. El acercamiento que hacemos ahora en la consulta, en la mía, es bajo los conceptos de la medicina funcional integrativa. O sea, cuando viene un paciente con dolor en el aparato masticatorio de cualquier tipo que sea, o con cuadros de bruxismo, el abordaje diagnóstico es integral del paciente. Se hacen analíticas, no quiero decirte nada, Diego, ¿sabes? La importancia que está adquiriendo ahora toda la funcionalidad del aparato digestivo y toda la relación que hay del segundo cerebro, del nervio vago, la información, las aferencias, eso con temas de bruxismo y de dolor en cabeza y cuello es importantísimo. Ten en cuenta que el 90% de las transmisiones neuronales y nerviosas que hay del nervio vago son aferencias de digestivo hacia arriba dando información y que hay conexiones trigémino-cervicales importantísimas que se reflejan. Y eso de decir que el doler la cabeza y doler el estómago o doler la articulación del estómago es una cosa que es muy... Entonces, ese abordaje tiene que ser integrativo. Ahora mismo nosotros hacemos análisis genéticos, análisis epigenéticos, estudiamos el tema de digestivo y el abordaje igual, con diferentes compañeros hablas, interactúas y no decirte nada con todo el advenimiento ahora de la inteligencia artificial y Big Data y toda la información que vamos a tener para nuestros pacientes para hacer aproximación de medicina personalizada. O sea que esto es un mundo que en unos pocos años va a cambiar muchísimo y de nuevo refuerza el papel que tiene el dentista dentro de la medicina. La verdad que todo esto puede dar para otro podcast, incluso para un debate con varios profesionales aquí en la tertulia de Cajal. Así que bueno, doctor José Luis de la Hoz, papá, muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir tu tiempo y darnos conocimiento. Creo que todo esto da pie a un debate y además das muchos tips o muchas reflexiones que podemos, tanto los médicos como futuros odontólogos, tomar en nuestro día a día. Así que muchísimas gracias por tenernos. Pues gracias a vosotros.